Pues muchísimas gracias, Silvia. Qué honor la invitación y qué bueno pues regresar a este espacio FIPE en el que, pues sí, desde la primera edición, fiel a la convocatoria y a la invitación, pues el poder seguir compartiendo reflexiones con todos y cada uno de vosotros me emociona porque espacios como este, virtuales, presenciales, en el que un grupo de educadores apasionados de la educación se dignen a reunirse para seguir reflexionando, creo que es una gran oportunidad para que juntos podamos seguir cambiando y soñando con una mejor educación de nuestros niños. Y aprovechando la invitación, pues creo que el tema, pues como bien decía Silvia, creo que es verdaderamente interesante y de ahí el título con respecto a la manera en la que como grandes líderes educativos necesitamos seguir visualizando un norte en un momento de cambio, de volatilidad, de controversia, de ambigüedad. Es necesario preguntarnos si como líderes educativos, como líderes en el aula con respecto al aprendizaje que queremos generar a nuestros niños, si verdaderamente estamos perdiendo el norte, si verdaderamente la llegada de todas estas herramientas tan sofisticadas, tecnológicas como la inteligencia artificial, siguen poniendo en boga como nuestro propósito real está llevando a nuestros estudiantes al siguiente nivel. Y eso es fundamental y es por ello que congresos como este pues siguen mirando hacia adelante en el que sí es necesario seguir reflexionando sobre inteligencia artificial, pero previo a la llegada de todas estas tecnologías al aula tenemos que ver verdaderamente el sentido que les estamos dando a todos y cada uno de ellos, porque no podemos olvidar de que educar es cosa del corazón. Ya lo decía Don Bosco de una manera clara, ya que pues el potencial, el aprendizaje de todos y cada uno de nuestros niños es infinito y confiar en ellos nos puede llevar justamente pues a la noble labor que tenemos cada uno de nosotros con respecto a lo que queremos generar en ellos, en la manera en la que nuestro proyecto educativo, la manera en la que educamos debe de sí generar aprendizaje. Einstein lo decía pues de una manera triste, lo único que impide mi aprendizaje es mi educación y por ello pues tenemos que romper con la máxima. El cerebro no es un vaso por llenar, tenemos que buscar la manera que nuestro propósito le dé la vuelta a la dirección en el que estamos confiados de que lo que tenemos que hacer es encender verdaderamente esa lámpara a través del proceso que lideramos todo y cada uno de nosotros definidos por el binomio enseñanza-aprendizaje. Pero permitidme deciros que creo que está mal ordenado el binomio, ya que la mayor parte del tiempo la dedicamos a reflexionar sobre la manera en la que enseñamos, sin entender que lo que debe de ir primero en el proceso es que el aprendizaje es lo que debe de poner a vehicular, a pivotar todos los modelos, todas las innovaciones y todas las inteligencias artificiales que se nos ocurran. Entender bien qué significa aprender hoy es la prioridad con respecto a nosotros enseñantes y las decisiones con respecto a cómo queremos innovar las escuelas. Y esto es necesario y primordial porque nos obliga a preguntarnos sobre el propósito. ¿Qué significa aprender hoy? Es verdaderamente fundamental en un momento en el que después de una trayectoria de 200 años esta pregunta cobra especial significado con respecto a lo que está sucediendo. Si tuviéramos que irnos 200 años atrás y nos tuviéramos que ir a la primera gran revolución industrial, en un momento de necesidad en el que se rompe el modelo de artesanía y la industria obliga al ser humano a colocarse como una pieza más de un proceso de fabricación, hay una necesidad social por el que se necesita educar a la población de una manera muy particular y es ahí donde se inventan el sistema educativo moderno. Primera revolución industrial, 1820. Pasados unos años llega la gran segunda revolución industrial y la llegada de la electricidad trajo a nuestras vidas grandes innovaciones como el teléfono, el telégrafo, la radio y los primeros vehículos eléctricos que vinieron a dar un salto de progreso muy interesante en nuestra sociedad. Y posteriormente, a mitades del siglo pasado, llegó la computación, llegó la tercera gran revolución industrial a través de las máquinas tecnológicas como los ordenadores personales, la llegada de la información, la llegada de la era del conocimiento en el que nos permitió generar mucha más información de una manera muy rápida con la llegada de los dispositivos tecnológicos, pues que permiten saber dónde estamos, qué compramos, qué leemos, con quién nos relacionamos, permite conectar pues todos nuestros electrodomésticos, los coches, las fábricas, pudiendo generar data, data y data, que nos lleva a un momento de denominación en esa tercera revolución industrial del Internet, de las cosas. Pero ya no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera revolución, modelos que hemos venido heredando hasta nuestros días. Nos encontramos en un momento
mucha controversia. Estamos en un momento realmente apasionante. Nos encontramos en esa gran cuarta revolución industrial en el que perplejos nos damos cuenta de que en este momento la tecnología, la inteligencia artificial está empezando también a sustituir lo que hasta ahora era un gran aval del ser humano, nuestra manera cognitiva de relacionarnos con el mundo a través de este proceso conocido como automatización. Por tanto, el mundo a nivel laboral está empezando a sufrir la manera en la que la llegada de estas tecnologías está pudiendo empezar a generar desempeños que hasta ahora estaban reservados para el ser humano. Y a nivel empresarial esto está empezando a obligar pues la colocación de nuevos perfiles, de nuevos expertise, de nuevas habilidades y de nuevas destrezas con respecto a lo que está sucediendo. La llegada de esta inteligencia artificial, la facilidad que da en cuanto al cambio de desempeños que hasta ahora pues necesitábamos pues capital humano, ahora lo que se necesita es capital tecnológico. Estamos ante un momento donde la inteligencia artificial, la automatización y la tecnología está sobre todo amenazando la clase media en el que se encuentra la mayor parte de la población, está un 80%, en el que en función de cómo seamos ágiles para colocarnos, tenemos la opción de irnos hacia un sector que se relaciona de una manera válida con respecto a estas tecnologías o hacia otro lado en el que quizás obviando la necesidad de cooperar con estas tecnologías, pues estemos decantados hacia el lado bajo de la tabla. ¿De qué va a depender irnos al lado derecho o al lado izquierdo? De nuestra preparación. Si hemos sido capaces de circular por un sistema educativo, no solo escolar, académico, sino también universitario, donde se ha primado el desarrollo del pensamiento y las habilidades con respecto a estas destrezas necesarias para poder entender y adaptarse a los cambios que se van generando en el día a día, pues quizás nuestra oportunidad esté del lado derecho. En cambio, si nuestro sistema educativo por el cual hemos transitado nos han preparado para ser autómatas, manejar gran cantidad de datos, ser obedientes, donde principalmente el manejo de datos y la memoria del contenido ha sido la prioridad por el sistema educativo por el que hemos pasado, quizás nuestras oportunidades estén del lado izquierdo de la gráfica. Por tanto, nos vamos a un momento en el que con amenazas, la automatización, la tecnología y con una llegada cada vez más masiva a nuestro día a día, estén quizás dividiendo nuestra sociedad con respecto a un término que se conoce como el de la polarización. Aquel que en este momento es capaz de relacionarse a través de habilidades claras y de relaciones óptimas con la tecnología va a tener ciertas oportunidades diferentes al resto, donde la preparación, la manera en la que hemos circulado por los sistemas educativos, nos van a permitir optar de un lado o de otro. Grandes informes están abogando justamente esto que está ocurriendo. Por tanto, la pregunta está en cómo el sistema educativo, en este momento y en función a cómo miramos al corto plazo, estamos siendo capaces de adaptar la manera en la que nuestros niños transitan por nuestras etapas, nuestros ciclos, nuestros grados, con respecto a las oportunidades que le queremos dar. ¿Queremos colocarlos en el lado alto de las oportunidades o si seguimos igual estaremos cortando un poco su futuro con respecto al lado corto de la gráfica? ¿Y cómo es este sistema educativo en la actualidad? Yo me pregunto si sigue siendo muy parecido a ese sistema educativo que se ideó hace ya 200 años con una necesidad clara y la cual pues cubrió, pero en este momento ese sistema educativo reformado sigue siendo moderno. Por tanto, llegamos a esa gran reflexión en el que el sistema educativo sigue obligado a generar una respuesta clara con respecto al momento actual que estamos viviendo, un momento de revolución en el que nuevamente necesitamos ver cómo la llegada de esta inteligencia artificial pone una vez más la tecnología al servicio del humano. Y la reflexión no está en cuanto a lo que podemos hacer con la inteligencia artificial o las grandes virguerías y aplicaciones con inteligencia artificial es capaz pues, de puestas al servicio del ser humano, facilitar la vida en muchos conceptos. Creo que la reflexión necesaria cuando un grupo de educadores y de directores educativos se sientan a reflexionar está en cuanto a cómo estamos siendo capaces de utilizar la inteligencia artificial para desarrollar inteligencia humana. Porque en este momento hablar de inteligencia humana de la mano de la inteligencia artificial nos obliga a preguntarnos qué significa aprender con inteligencia artificial en nuestro día a día. Lo segundo, y la segunda gran reflexión es qué significa aprender sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Y la última, y la que quizás a mí más me preocupa, es cómo aprendemos para un uso correcto, ético y correcto
de la inteligencia artificial, porque es ahí donde la ética y la integridad de la inteligencia artificial debe de empezar a llegar a nuestra vida académica para generar políticas de integridad, generar debates entre nuestros estudiantes, reflexiones abiertas en nuestra comunidad sobre el uso correcto, incorrecto y sus posibles consecuencias. El término de integridad con respecto al uso de las tecnologías es fundamental. Internamente, crear ya equipos líderes que lleven justamente la participación de los estudiantes en esta línea, establecer obviamente dentro de nuestros programas la posibilidad de formar y difundir justamente esto, y luego establecer cierta normativa que dé tranquilidad y seguridad con respecto a la llegada de la inteligencia artificial en nuestros días. Porque empezamos a preguntarnos cómo el uso masivo de la inteligencia artificial en nuestro día a día va a cambiar lo que evaluamos, cómo lo evaluamos y por qué lo evaluamos. Primera pregunta para reflexionar. La segunda que os lanzo: ¿cómo la llegada de esta nueva tecnología cambia el rol del docente? ¿Podemos seguir haciendo lo mismo con herramientas que ya es posible que faciliten, automaticen, descarguen muchas de las tareas que hasta ahora teníamos que hacer con mucho esfuerzo y trabajo? Y la última: ¿nos estaremos enfrentando al principio del fin del sistema educativo tal cual lo conocemos? Por tanto, es una pregunta necesaria porque el rol de la escuela tiene que cambiar. Si cambiamos la pregunta de cómo aprendemos y cuáles son las necesidades de aprendizaje hoy, cambiando lo que significa el verbo aprender hoy con estas nuevas tecnologías, obviamente el espacio en el que nuestros niños transitan para generar y andamiar sus estructuras de aprendizaje, obviamente tienen que cambiar. Y nos enfrentamos hoy aquí sin precedentes en el que es necesario generar una reflexión profunda, fundamentada, investigada con respecto a estas nuevas preguntas, porque cuando creíamos saber todas las respuestas, sabes que nos cambiaron todas las preguntas. Y aquí estamos en una cantidad de eventos, espacios y reflexiones muy interesantes donde las escuelas necesitan seguir teniendo cierto norte con respecto hacia la dirección a la que deben de orientar su innovación, porque las decisiones que tomemos hoy, y nos jugamos mucho, compañeros, marcarán las oportunidades de nuestros niños, la preparación de los sistemas educativos, la manera en la que nuestros niños transiten por escuelas que verdaderamente hagan una mirada hacia una educación mucho más competencial, mucho más centrada en el desarrollo del pensamiento, mucho más centrada en la estructura de habilidades y destrezas fundamentales, es lo que va a marcar grandes oportunidades de nuestros niños, porque esas son las decisiones que deben de guiar la reflexión actual a la que todos estamos abogados, porque es que si no, estaremos perdiendo el norte. Seguiremos implementando tecnología únicamente como sofisma o como entretenimiento o como fuegos artificiales con la intención de seguir teniendo nuestras escuelas llenas de niños que paguen su cuota mensual, donde sabemos que realmente lo que estamos haciendo no está mejorando las oportunidades de ellos en un futuro en el que en el corto plazo va a necesitar de unas habilidades con respecto a la llegada de la inteligencia artificial que nos pone ante la rueda de la mejora continua como instituciones educativas. Y para ello os pregunto, ¿cuál debiera de ser hoy 2024, no hace 10 ni 5 años, cuál debiera de ser hoy la promesa de vuestra escuela? ¿Qué os obliga a hacer de nuevo? Obviamente no podemos seguir manteniendo estructuras por mucho que las hayamos cambiado e innovado en los últimos años. Tenemos que seguir repensando qué más hacer si nuestra promesa se renueva y mira con cierta visión el futuro. Eso que quiero hacer, ¿cómo lo implemento en mi escuela? Que funcione en la escuela de al lado, no da el éxito en mi escuela en función de cómo yo lo vaya a implementar, porque mi recurso, mi tecnología, mi talento interno es completamente diferente al de la escuela de al lado. ¿Y eso que voy a implementar funciona o no funciona? ¿Lo hago bien a la primera o necesito ajustes? Es decir, ¿cómo lo voy midiendo para yo tener una reflexión continua con respecto a si esto que quiero hacer, de la manera en la que lo implemento y cómo lo voy monitoreando o midiendo, me acerca o me aleja de mi promesa? Es decir, y resumiendo un poco de la rueda, ¿cuál es el propósito de tu institución? Hoy, 2024, mirando al futuro en este momento de lleno de cuarta revolución industrial. Ese propósito que debemos de definir cada año en cada centro educativo obliga a que el plan esté en una revisión continua. Plan que hay que ver de qué manera, con qué recursos, en qué tiempo, con qué capacitación ejecuto, para terminar evaluando mi plan de ejecución en pro de si me acerca o me aleja del propósito. Hablar de propósito es el norte de cualquier institución. Y de esto, pues lo que me habéis escuchado en muchas ocasiones, pues
pues no me cansaré de decirlo porque no es una reflexión abierta, romántica, utópica, es la necesidad de seguir preguntándonos en el día a día cuál es el propósito de cada una de nuestras escuelas. Propósito único, propósito que da sentido a la innovación, propósito que da sentido a la inversión que hacemos en nuestras escuelas. No podemos seguir replicando un modelo en el que hago lo que sé, hago como me dicen que lo hago en función a mis creencias sin fundamentarme en la ciencia, porque es ahí donde vamos a redefinir nuestro porqué, es ahí donde vamos a encontrarle sentido a lo que hacemos, es ahí donde el error en la manera en la que implemento algo le da sentido a que volviendo atrás permita hacerlo de manera diferente, siempre buscando un objetivo único. Y ese es el porqué. Porque si no, no hay rumbo, no hay sentido. Ya lo decía Séneca, no hay vientos favorables para el que no sabe a dónde va. Por tanto, es necesario entender que el propósito va en doble vía. Obviamente hay que hablar del futuro, pero no tiene sentido el futuro si el propósito de una escuela no se rediseña cada año atendiendo a las necesidades del hoy. Porque hablamos del mañana de manera continua, hablamos del futuro, hablamos de lo que va a llegar, hablamos de las profesiones y las habilidades que nuestros niños van a necesitar en el 2030, pero ¿qué ocurre en el día a día? Que vamos de manera urgente apagando los problemas que nos van surgiendo, sin haber plan, sin haber proyectos, sin haber propósitos. Y estamos en un momento en el que las escuelas deben de entender el escenario actual en el que nuestros niños están aprendiendo, en el que a veces es complejo, porque no podemos llenar su cabeza sabiendo que su corazón no está bien, su contexto está desarmado, no entienden el mundo que están viviendo. Y eso es fundamental. Luego, juntos, reflexionemos el horizonte que queremos caminar, pero a partir de una buena estructura en el día a día. Por eso es fundamental hablar de propósito. Y si tuviera la posibilidad de incidir de manera directa en todos vosotros, os diría, pongámonos de acuerdo, escuelas del mundo, y alineemos todos nuestros propósitos en un único denominador común, y es el de enseñar a pensar. Creo que es necesario para el desarrollo de la inteligencia humana, en un momento de boom de inteligencia artificial, que diseñemos un buen proceso de enseñanza hacia el pensamiento y urgen de una manera clara con respecto a la necesidad de volver atrás. Volver a la escuela griega 400 años antes de Cristo, en el que la pedagogía de la pregunta era lo que hacía estructurar y desarrollar pensamiento. ¿Qué es hoy un chatbot? ¿Qué es hoy ChatGPT? Pues no es más que una inteligencia o una tecnología en la que vamos a buscar respuestas a través de nuestras preguntas. Si hacemos buenas preguntas, nos va a devolver quizás buenas respuestas, es un espejo continuo. Por tanto, regresar a la pedagogía de la pregunta pues es regresar a la mayéutica, al modelo socrático, a la manera en la que estructuramos pensamiento a través pues, del gran desarrollo de la pregunta con respecto a las grandes cuestiones de la humanidad. Ya Sócrates decía de una manera muy acertada, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y es ahí donde el propósito de una escuela empieza a cobrar sentido, porque el desarrollo del pensamiento es algo que hay que estructurar, no se piensa de manera innata. El desarrollar pensamiento no es sencillo y por eso, como no hay desarrollo del pensamiento en las sociedades jóvenes, nuestra sociedad está más llena de creyentes que de pensadores. Se creen todo lo que leen, se creen todo lo que escuchan, se creen todo lo que le dicen, porque el modelo en el que una escuela debiera de centrarse mucho más en el desarrollo del pensamiento le hace creerse certezas que aparecen escritas en un libro de texto, no pueden poner en cuestión lo que un profesor dice o lo que un adulto dice, y nuestros niños crecen en una estructura cognitiva en la que no pueden ser críticos, no pueden ser creativos, y su razonamiento lógico únicamente va con el firme propósito de acertar la pregunta y de colocar justamente la respuesta como el profesor la necesita. Por tanto, hablar de desarrollo del pensamiento nos obliga a cambiar de una manera clara nuestros currículum orientados a las 10 asignaturas del siglo XXI. Si queremos inteligencia humana, necesitamos desarrollar habilidades, destrezas y competencias. Y es fundamental. Yo me sueño con escuelas que sean valientes, y llamarme utópico o romántico, pero me encantaría que el centro real que organice nuestros tiempos, nuestro foco, nuestro propósito, sea el desarrollo del pensamiento. Espacios que verdaderamente estén orientados para utilizar el conocimiento, utilizar la información. No podemos renunciar a la matemática, ni a la ciencia, ni a la literatura, pero sí que podemos utilizarla para que a partir de ahí podamos desarrollar en nuestros niños mayor capacidad de comunicación en sus ideas, mayor capacidad de estructura mental para resolver problemas,
mayor capacidad de pensamiento crítico con la información a la que tienen acceso, porque es ahí donde sí les vamos a estar dando herramientas reales para poder desarrollar mayores niveles de inteligencia. Porque hacemos subir a nuestros niños por nuestras estructuras tan bien ideadas a partir de nuestras secretarías o de nuestros directores, en el que nuestros niños avanzan de la infantil a la primaria, a la secundaria, pero ¿qué es lo que le está determinando el paso? ¿Qué es lo que le estamos exigiendo a los niños para que puedan pasar al siguiente nivel? ¿Dónde estamos poniendo la exigencia en el día a día? ¿Dónde estamos focalizando aquello que el niño identifica que es importante? En el contenido, en la información, en la manera en la que lo memoriza, la manera en la que lo vuelca en el examen escrito, la manera en la que todavía las escuelas siguen evaluando a través de promedio en función a una serie de pruebas inertes en un momento puntual que validan el aprendizaje sobre qué. Estamos evaluando verdaderamente habilidades y competencias. Estamos resolviendo la pregunta con respecto a cómo estamos estructurando pensamiento en un ente llamado escuela, que lo que debiera de hacer es utilizar en un momento apasionante la información que tenemos acceso para desarrollar contenido, para desarrollar progreso, para desarrollar conocimiento a partir de ahí. Por tanto, es una reflexión extensa, larga, hablar de propósito, pero es necesario que las escuelas aboguen por una reflexión mucho más madura con respecto a lo que significa un propósito. No solo plasmado en la puerta de la escuela, no solo bordadito en la camiseta de nuestros niños, no solo colocado en nuestra página web. Hablar de propósito es hablar de compromiso, es hablar de la manera en la que hago o no hago, la manera en la que doy feedback, la manera en la que evalúo, la manera en la que innovo. Hablar de propósito no es solo una frase bonita colocada en el Facebook. Hablar de propósito es la manera en la que alineo la acción docente, la manera en la que todo tiene sentido, la manera en la que un timbre no rompe una dinámica para que luego venga otro profesor e imponga otra. Son elementos completamente comprometedores con respecto al momento actual que estamos viviendo. Y es ahí donde necesitamos juntos diseñar un plan que es necesario que tenga un porqué, que tenga un propósito. Y es necesario porque el ser humano no cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Si queremos que nuestras escuelas cambien, hay que crear la necesidad real. Hay que llegar a la frustración de saber que el tiempo que invertimos con nuestros estudiantes no está sirviendo de mucho con respecto al desarrollo del pensamiento. Tenemos que entender que en este momento un estudiante pasando por una escuela en el que el foco sigue estando en la prueba escrita, en el contenido y en la interiorización de fechas, nombres y conceptos, no le está dando oportunidades a nuestros estudiantes. Y es ahí donde, creando esa necesidad, podamos verdaderamente juntos volcarnos hacia un proyecto de innovación con fundamento. Y hay que beber de la fuente y hay que volver realmente a los elementos que nos permitan inspirarnos. Tenemos que regresar a nuestros grandes abuelitos, a Piaget, a Vygotsky, Montessori, Reggio Emilia, Bartlett, Freire. Es necesario que de alguna manera hagamos confluir toda la investigación para que fundamentemos nuestro plan en pro de un propósito interesante. Hablar de la pedagogía de una manera mucho más seria en las escuelas. Es curioso cómo no se habla de pedagogía en los senos de los equipos de profesores de las escuelas. Tener muchos más conceptos con respecto a elementos fundamentales asociados a la psicología del desarrollo, el cambio conductual de nuestros niños y cómo esto obliga a establecer estrategias de enseñanza diferentes. Y por último, pues abrazar mucho más la investigación, que en este momento está dando pistas muy contundentes con respecto pues al funcionamiento del cerebro, cómo funciona y cómo es su estructura, para que a partir de ahí podamos fundamentar un plan dándole contexto a lo que está sucediendo hoy. Y hablar de un contexto actual con respecto a la necesidad de nuestros niños nos obliga a perseguir un propósito entendiendo lo que está sucediendo. Porque, ¿qué ocurre hoy? Que el contexto actual, debido a la digitalización, a la tecnología, a nuestros teléfonos móviles, es de multitarea. El paisaje es digital y eso nos obliga a estar conectados continuamente. Si hace unos años pensábamos que estar en modo multitarea era una bondad, nos hemos dado cuenta porque en este momento pues hay funciones ejecutivas que están perdiendo pues mucha madurez con respecto a este desentrenamiento del cerebro, y son la atención y la memoria. Estamos en un momento en el que en la era de la multitarea hay dos grandes perjudicadas y que se está derivando en una pérdida de la capacidad de aprendizaje debido a que nuestra atención y memoria están en un momento que brillan por su ausencia. Y esto lo dice toda la investigación en neuro. La memoria es la capacidad que tenemos para aprender, es la facultad que tenemos para generar aprendizaje. Y esto es fundamental porque desde los conceptos básicos de la pedagogía uno aprende en la manera en la que construye memoria, el concepto de conocimientos previos,
en el que pusieron de acuerdo a Vygotsky, Piaget y Bartlett, es la manera en la que vamos andamiando, la manera en la que aprendemos a partir de conocimientos previos que permiten entender, comprender y construir el siguiente nivel de conocimiento. Y eso es lo que significa atender la diversidad en el aula, es decir, cómo los niños, cómo nuestros estudiantes acceden a nueva información para que en función a sus conocimientos previos puedan entenderla, construir a partir de ahí, resolver preguntas, pensar crítica o creativamente. Por tanto, hablar del desarrollo de la memoria es fundamental en torno a cómo vamos generando estas conexiones sólidas que permiten crear en la memoria en el largo plazo la posibilidad de ir trabajando con nuestros estudiantes, porque el enseñante enseña y enseña a través de estímulos, estímulos recibidos por nuestros aprendices a través de su capacidad o su memoria sensorial para vernos, oírnos, escucharnos, sentirnos, olernos, pero la atención en la construcción de la memoria juega un papel fundamental, es como nuestro gran ancho de banda. Un estudiante que no tiene capacidad de atención o que su atención está dispersa de manera continua, no es capaz de llevar el estímulo al proceso de pensamiento en el que conecta eso justo a lo que está accediendo con su memoria en el largo plazo. Y es ahí donde nos estamos encontrando una, una gran problemática con respecto a esta era de multitarea donde nuestros niños son incapaces de atender y como son incapaces de atender, la construcción de memoria cada vez es más débil. Ya lo dice Francisco Mora, la atención es un foco de luz que ilumina justamente eso, lo que se va a aprender y memorizar. Por tanto, no es cuestión de llenar de globos de colores nuestros espacios educativos, mobiliario visto en Finlandia, espacios que tú dices, wow, qué campus. Ahí no está. O sea, no es solo reclamar la atención de nuestros niños, está en la manera en la que podemos conquistar justamente ese estímulo o esa necesidad de aprendizaje para construir justamente a partir de ahí en un momento de multitarea en el que estamos muy preocupados. Toda la comunidad científica habla de cómo esta función ejecutiva está en peligro de extinción y es necesario entender que en el desarrollo de la atención hay un predictor muy interesante con respecto a la calidad y al rendimiento en el aprendizaje. La atención es el nuevo cociente intelectual. Por tanto, hablar de propósito es hablar de la necesidad de cómo mejoramos los procesos atencionales y cómo mejoramos la capacidad de construir memorias a partir de ahí. Y es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en un momento de inteligencia artificial en el que deben estas herramientas de estar al servicio de la base fundamental de la pirámide en cuanto a la persecución de este propósito. Un segundo nivel es hablar de la multitarea en un contexto actual y es hablar en un contexto actual de era digital, dónde está la información, dónde vamos a buscar cada vez que queremos saber, curiosear o leer, lo que obliga a determinar una serie de destrezas fundamentales, destrezas asociadas a la investigación. En una era digital, la investigación o la navegación digital se convierte en algo fundamental, ya que el cambio de paisaje pues es evidente, es un cambio de paisaje completamente digital en el que al ritmo al que ha llegado toda esta tecnología en este momento de revolución nos obliga pues a ser certeros con respecto a hay más tecnología que educación y es real porque hay un nuevo continente en el que continuamente vamos y nos relacionamos. Nuestros niños han ido a vivir la mayor parte del día a este contexto digital en el que decimos que son nativos digitales, pero es un error. Son unos troncos digitales, son, perdonadme la expresión, pero son incompetentes en el entorno digital. Son buenos con algunas herramientas, son muy hábiles y les seduce mucho llegar ahí, pero verdaderamente lo que están haciendo en el entorno digital no los hace competentes. La manera en la que se relacionan con los motores de búsqueda los hace ser ineficientes, ya que se creen todo lo que leen, copian y pegan, no son conscientes de la cantidad de información que les vuelcan, no son capaces de hacer buenas preguntas, no son capaces de identificar palabras claves, todo lo que aparece en el Internet lo dan por válido, en un momento en el que casi el 85% de la información que hay en el Internet nadie la está validando, nadie la está verificando, es decir, que lo que leemos en los entornos digitales puede ser real y puede ser mentira, por tanto aquí hay un gran problema. Hablar de innovación tecnológica en las escuelas y de competencias digitales, hablar justamente de esta competencia informacional, de cómo la velocidad a la que la información llega a nuestros bolsillos obliga a tener una estructura que nos permita darle utilidad justamente a esa información que buscamos, pero el encontrarla significa entenderla, comprenderla, criticarla, conectarla. Por tanto, aquí hay un tema y es cómo nuestros estudiantes también en esta era digital están siendo capaces de desarrollar
y de desarrollarlo en nuestras escuelas para que estas destrezas de investigación los hagan más hábiles y los hagan más inteligentes. Por tanto, era multitarea, era digital en un momento donde la cantidad de información que lleva en nuestro bolsillo tilda este momento de era de información. Y era de información que nos obliga a ser mucho más capaces en cuanto a cómo esa información podemos procesarla gracias a la habilidad fundamental que tenemos para hacerlo, y es la lectura. Lectura que nos permite acceder a mucha información y desarrollar pensamiento gracias a la escalera de la comprensión. Por tanto, fijaros qué interesante, la lectura y la comprensión en un momento de inteligencia artificial se convierten en elementos fundamentales con respecto al momento actual que estamos viviendo. Era de información donde además la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que compartimos información, la manera en la que nos relacionamos, cambia de formato. Hay un código completamente diferente que estamos llamados a decodificar. Antes era todo como mucho más pautado, tenía sus ritmos, tenía sus tiempos y tenía su espacio. Había que correr a las bibliotecas a buscar información que nuestros profesores nos pedían que devolviéramos para un plazo en concreto, pero hoy en día pues sabemos que el momento actual es apasionante en el que la información pues casi que la llevamos encima. Tenemos dispositivos que acceden a la nube de una manera muy inmediata que nos permiten acceder en diferentes formatos a más información de la que nunca antes hubiésemos imaginado. Por tanto, es un momento muy rico en cuanto a la velocidad, a la cantidad de información a la que tenemos acceso y la manera en la que esa información se nos muestra. Pero es curioso porque todos los expertos coinciden en que nunca ha habido un momento en la humanidad con más información accesible y con menos conocimiento. Nuestros niños no están aprovechando la oportunidad, no por tener más información están tomando mejores decisiones. Hay quien se pregunta, ¿nos estaremos enfrentando a la primera generación que puede ser que puede ser menos inteligente que sus padres? Pues, en la manera en la que están utilizando esta información y están tomando sus decisiones, es donde vamos a poder encontrar respuestas a esta pregunta. Por tanto, yo paro y os miro y os digo, ¿cuál creéis entonces que en la era de la inteligencia artificial, en la era de la automatización, cuál creéis que es la innovación más importante de una escuela? ¿La robótica? ¿La gamificación? ¿Los espacios educativos? Quizás todo esto es importante, pero creo que previa y primordialmente, en un orden de prioridad lógico, la innovación más importante en este momento, queriendo desarrollar inteligencia humana, no es otra que la manera en la que innovamos con respecto a la lectura y el desarrollo del proceso de la comprensión. La lectura y la comprensión deben de volver al centro de manera real y comprometida de cualquier proyecto educativo. La comprensión lectora es la destreza número uno, es la más importante en cualquier proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Queréis mejorar el rendimiento escolar? ¿Queréis mejorar de manera real el aprendizaje de vuestros niños? El proyecto de comprensión es fundamental. Todo lo demás tiene que estar al servicio justamente de un proceso de comprensión, un proceso de lectura que en un primer estadio obliga a los niños a aprender a leer para que a partir de ahí, segundo estadio, aprendan leyendo, para desarrollar pensamiento superior, pensamiento crítico, para que desarrollen destrezas de orden superior que nos permitan entender cómo esta graduación de desarrollo del pensamiento pone el cerebro en cada nivel a desarrollar destrezas básicas y fundamentales que en relación a la información con la que estén trabajando nos permite generar un proyecto alineado con el propósito de enseñar a pensar. Porque esto nos lleva en un propósito claro a innovar y a evolucionar nuestra escuela de un modelo que hemos venido heredando en los últimos 200 años, donde hemos primado la memorización para pasar al siguiente nivel, para aprobar, a un modelo real en el que es necesario comprender para aprender. Y ahí está la clave en la manera en la que pregunto, en la manera en la que diseño didácticamente, en la manera en la que hago innovación en el aula, porque la nueva información a la que accedemos conecta con nuestros conocimientos previos, se entiende, se razona y se critica si solo si esta nueva información tiene significado. Y ahí es donde tiene que llegar la innovación de una escuela. La manera en la que generamos aprendizaje activo, metodologías activas, tecnologías activas, sistemas de evaluación activos, tienen que ir centradas justamente a esta relación de pegamento. No hay aprendizaje si no vamos construyendo memoria, si no vamos pegando conocimientos previos a nueva información a la que tengo acceso, la cual tengo que entender y comprender para poder razonarla y aplicarla. Pero eso no se consigue sin comprensión. Y es fundamental, es la innovación por excelencia de cualquier escuela. Fijaros, ya no está de moda, ya no hay congresos
de aprendizaje con comprensión. Hay muy poca investigación en la mano de nuestros profesores con respecto a cómo mejoran la comprensión de sus estudiantes en el aula con propuestas didácticas que están llegando. Ahora está muy de moda la IA, ahora está muy de moda la neuro y todo eso está muy bien, pero nos estamos olvidando de cómo esto debe de regresar al centro de nuestros proyectos educativos, porque lo estamos haciendo muy mal. La estadística sigue evidenciando cómo sin el desarrollo de las competencias lingüísticas nuestros niños no pueden aprender. Tenemos que parar, de verdad. No tiene sentido hablar de inteligencia artificial y de las cosas maravillosas que facilitan la vida de un profesor, herramientas como ChatGPT, no tiene sentido si no somos capaces de darnos cuenta que la innovación tiene un orden, porque si no, estaremos construyendo nuestra casa al revés y seguirán nuestros niños en las escuelas cambiando papeles por pantallas para seguir queriendo llenar su cabeza de contenido con un único propósito, y es el de aprobar. Por tanto, ¿cómo van vuestros estudiantes de lectura y comprensión en la era de la información, en la era de la inteligencia artificial? Es una gran pregunta que yo creo necesaria también reflexionar en un momento en el que, previo a generar grandes innovaciones, esto es un tema que va muy por delante. Y por último, hablar de plan, hablar de era multitarea, era digital, era de la información o era del pensamiento, es hablar de la necesidad de que todo esto se construye para entender el contexto actual. Un momento buca, un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo, que obliga a poner al servicio de nuestra sociedad toda esta gran posibilidad de acceso a información y de construcción de memoria para ser capaces de emprender y resolver. Se convierten, pues quizás, en la manera en la que podemos aplicar toda esa información a la que tenemos acceso, siendo esto muy importante porque lo que hacemos en el aula es quedarnos en el segundo escalón. Lo que puede hacer un profesor es enseñar información. Y es el aprendiz el que debe de que con esa información que se le entrega, transferirla y convertirla en conocimiento. Pero no por memorizar la información podemos decir que el estudiante ha adquirido conocimiento. Necesitamos justamente de lo que llevamos hablando todo este rato, y es la manera en el que desarrollamos destrezas fundamentales, la manera en la que accedemos a la información, pero en función de cómo me relacione con esa información, voy a ser capaz de transferir el conocimiento en función de mis capacidades y mi inteligencia humana. Por tanto, conocimiento con un firme propósito, y es el desarrollar la posibilidad de aplicar ese conocimiento. Y es la definición de competencia, es la posibilidad que tengo de resolver problemas, cómo ese conocimiento me permite llevar y aplicar, darle contexto, transferirlo del aula y colocarlo en el mundo. Esa es la definición actual de inteligencia, la capacidad o las capacidades que tengo para enfrentar, para resolver, para tomar una decisión. ¿Qué destrezas tengo? Ahí es donde debiéramos de poner el foco en las escuelas. Desarrollar inteligencia no únicamente desde la capacidad memorística, sino de cómo la memoria es la base fundamental para ir construyendo, pues en ese andamiaje, la posibilidad de estas habilidades que permitan al estudiante pues ser cada vez más competente. ¿Cuántos problemas resolvemos al día? No definen la inteligencia de una persona. No por resolver más problemas que tu compañero eres más inteligente. Lo que define la inteligencia hoy es cómo enfrentamos esos problemas, cómo tomamos las decisiones para resolver esos problemas. Por tanto, ahí es donde el propósito empieza a cobrar vida, en la manera en la que articulamos una innovación, desarrollando curricularmente la mirada y el propósito en el desarrollo de habilidades y destrezas de nuestros chicos, porque aprender a resolver es aprender a pensar. Resolver problemas utilizando herramientas tecnológicas, sí. Resolver problemas apoyados en la manera en que la inteligencia artificial me facilita en el proceso, sí. Resolver problemas sabiendo que hay máquinas sofisticadas hoy de inteligencia artificial que me permiten ser mucho más eficiente en el proceso, pues sí. ¿Tendré que saber utilizar esas máquinas? Sí, pero tendré que saber utilizarlas con un propósito ético claro en pro del problema que quiera resolver. Por tanto, la resolución de un problema no viene por arte de magia, no viene por invocar a nuestro Dios con la intención de que nos dé el resultado del problema. Es algo mucho más complejo que hay que ser capaces de estructurar en la cabeza de nuestros niños. Por tanto, para mí este debiera de ser un plan claro, la manera en el que en el contexto actual, un contexto de inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia humana nunca había sido tan importante, entendiendo que quizás ya el contenido, la información y el manejo de datos puede estar de la mano de la inteligencia artificial, para centrarnos ahora verdaderamente en aquellos elementos para los que todavía la inteligencia artificial pues no encuentra un sustituto en nosotros. Por tanto, propósito de enseñar a pensar en función al plan que os acabo de proponer,
para establecer un modelo de ejecución. Y quizás haga falta no uno ni dos, sino 5 congresos más para poder ver cómo llevo estas ideas a mi aula, pero es necesario hablar de una ejecución ordenada, es decir, toda escuela debe de ejecutar un plan con un propósito parecido al que estoy defendiendo, partiendo obviamente de unas bases curriculares centradas en el desarrollo del pensamiento, con una cultura de evaluación que nos permita saber cómo preguntar, saber qué evidenciar y saber cómo acompañar desde las bases neurodidácticas. La estructura por excelencia de aula es el aprendizaje cooperativo, no trabajando en grupo o no trabajando colaborativamente, es las bondades del aprendizaje cooperativo, la interdependencia equitativa, la interdependencia positiva, la participación igualitaria, la manera en la que me responsabilizo de mi trabajo en pro del grupo y el grupo me aporta aprendizaje individual más allá del aprendizaje individualizado, para que con una estructura cooperativa la apuesta metodológica sea la pregunta, sea el proyecto, sea el reto, sea la interdisciplinariedad de las diferentes asignaturas, para que un grupo cooperativo pues permita afrontar un problema, cooperar en pro del desarrollo del pensamiento. Y por último, pues aquí aparecen las herramientas de inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas, las herramientas para evaluar de una manera mucho más completa, más cualitativa, porque eso nos permite ordenar la ejecución del plan, pero de manera ordenada, la manera en el que, pues de una manera clara, pues tengo que ir construyendo en mi escuela a través del talento interno, capacitando a mis profesores en pro de una estructura de ejecución verdaderamente clara. Permitirme colocar a Progrendis y todo nuestro desarrollo en cuanto al desarrollo y complemento que hacemos en las destrezas de pensamiento, pues colocándonos alineados pues, con las reformas educativas y por otro lado con esta manera de trabajar y evaluar todas nuestras destrezas de pensamiento que permitan a la escuela construir a partir de ahí en pro del complemento que ofrecemos a nuestras instituciones. ¿Todo esto con inteligencia artificial? Pues sí. ¿Por qué? Porque nos permite potenciar el conocimiento desde sus grandes bondades. Implementar inteligencia artificial en las escuelas nos permite, en ciertos momentos, personalizar el proceso de aprendizaje, adaptar el contenido, la dificultad, atender necesidades individuales. Ya un profesor se puede anclar o se puede apalancar de cómo herramientas de inteligencia artificial me permiten tener una acción docente mucho más personalizada en un aula que quizás está masificada y los tiempos no me permiten adecuarme a las necesidades de cada estudiante. La evaluación con inteligencia artificial está pasando a un nivel muy interesante en el que podemos automatizar, podemos trabajar desde un feedback o retroalimentación en tiempos más cortos, incluso en tiempo real, que permitan integrar el error como proceso de aprendizaje. Y por último, herramientas de inteligencia artificial, pues para poder identificar patrones de aprendizaje donde la diversidad en el aula es evidente y la llevamos evidenciando durante mucho tiempo, pero poder atacarla es verdaderamente difícil porque el manejo de datos que puede hacer un profesor en un aula con 25 o 30 estudiantes, pues a veces es muy escaso para generar una intervención asertiva. Por tanto, utilizar la inteligencia artificial hoy es una gran bondad en el aula, en el modelo de enseñanza, porque ya está pudiendo automatizar muchas tareas burocráticas de diseño, de corrección, de feedback inmediato, ahorrando mucho tiempo al profesor. Por tanto, ¿la tecnología me permite humanizar el aula? Pues sí, bien utilizada de una manera concreta, cediendo a la tecnología aquellas tareas que me desgastan y se pueden automatizar, que muchas veces son burocráticas, me permite estar verdaderamente en lo importante, acompañando al estudiante y permitiendo generar un proceso de acompañamiento mucho más interesante. Por tanto, propósito con un plan, viendo cómo lo ejecuto y un acompañamiento de mi ejecución para ver cómo puedo ir evaluando el acercamiento o la lejanía que me genera mi propósito. Por eso tenemos que migrar de la concepción de que evaluar no es calificar, no es poner una nota, no es corregir bien mal. Evaluar aprendizaje no es corregir examen. Estamos hablando de que la manera en la que necesitamos desarrollar el pensamiento obliga al profesor a no condicionar o adoctrinar cognitivamente buscando la misma respuesta en todos sus estudiantes. Es toda una ciencia. Hablar de evaluación formativa significa acompañar el proceso en la manera en la que utilizamos esta herramienta en doble vía. Una, pues para ver cómo aprenden nuestros chicos y nos damos cuenta de que todos aprenden a través de ritmos, secuencias y estímulos diferentes, y cómo en esa conversación entre aprendizaje y enseñanza la evaluación nos permite enseñar mejor, darnos cuenta de que mi propuesta didáctica se tiene que adaptar,
mi manera de intervenir con los chicos a través de la evaluación que recojo debe de ser diferente, cómo tengo que corregir, cómo tengo que adaptar, aquello que preparé previamente me doy cuenta de que quizás no sirve o no funciona, para que en el análisis de la data continua que me ofrece mi evaluación continua me permita hacer un análisis entendiendo de que cada niño, analizando toda esta data, es diferente. Recoger data, analizarla, pero no para hacer una media aritmética y poner notas, sino tomar decisiones. ¿En función a qué? A mi propósito. Y ahí cerramos el círculo. La manera en el que lo que estoy ejecutando en la escuela, pudiendo acompañarlo, monitorearlo y evaluarlo, me permite darme cuenta que tengo que hacer ajustes, que mi plan debe de sufrir cambios, se debe de revisar, cómo lo ejecutando para volver a evaluar y volver a redefinir un propósito en un modelo de mejora continua que ojalá no pare de moverse y que en este momento pues nos demos cuenta de que tenemos que seguir apostando por una escuela que entienda y atienda la diversidad. Inteligencia artificial en las escuelas, sí, y solo sí está al servicio del desarrollo de la inteligencia humana, porque cada niño es inteligente, pero de manera diferente. Y si la inteligencia artificial nos permite atender esta diversidad, pues fantástico, porque nuestros niños no son iguales, no porque los coloquemos en aulas por fecha de fabricación y les pongamos un uniforme idéntico a todos los niños, significa que podemos tratarlos a todos de la misma manera. Tenemos que entender que la equidad es fundamental y las herramientas quizás tecnológicas de hoy pues nos esté permitiendo atender de mejor manera esta equidad, porque hablamos de reinventar la escuela, de cambiar este sistema educativo moderno, pero no se trata de pintar paredes, de colocar tecnología o de sustituir libros por tabletas. Tenemos que entender cómo la diversidad de cada niño es única y es aquí donde verdaderamente estaremos innovando. Si hay herramientas tecnológicas que nos permitan atender mejor la diversidad, estaremos innovando de manera correcta. Estaremos persiguiendo un propósito que verdaderamente mejora el aprendizaje de vuestros chicos, porque eso es lo único que podemos elegir. Elegir bien cómo enseñar, con qué herramientas, de qué manera, pero siempre al servicio del aprendizaje. Recordad, proceso aprendizaje-enseñanza, porque es ahí donde está la clave del cambio. Nunca, compañeros, la inteligencia artificial va a sustituir a un profesor en un patio de recreo jugando al fútbol con sus chicos. Nunca la tecnología nos va a sustituir en el aula cuando tenemos que resolver un problema de bullying o cuando en la tarde atendemos a una familia que está pues pasándolo mal en un proceso de divorcio donde su niño ha bajado el rendimiento escolar o tiene problemas disruptivos en el aula. Ahí no llega la tecnología. Esos son nuestros superpoderes, donde la tecnología nos tiene que ayudar a generar una intervención mucho más humana y mucho más certera con todos y cada uno de nuestros chicos. Esos son verdaderamente los superpoderes a los que no podemos renunciar porque ya no somos replicantes, ya el contenido, la información, pues está en otros continentes en los que quizás el profesor ya no es el último responsable, pero sí podemos usar todo ese nuevo entorno digital para ser verdaderos agentes de transformación y podemos hacer cosas maravillosas y verdaderamente abrimos nuestra mente y hacemos un cambio de mentalidad para entender que la receta está en nuestro interior. Hay un mundo de posibilidades fuera, pero tenemos que entender que la dirección es de dentro hacia afuera en función a la manera en la que me quiero relacionar con el aprendizaje de nuestros chicos. Llamadme utópico, llamadme romántico, pero estoy convencido. Sin utopía no hay educación. Y la utopía que os quiero dejar en esta reflexión profunda, en el uso de las tecnologías, sin perder de vista el propósito de una escuela, es que ningún niño del mundo, ninguno de los niños de vuestra escuela se quede sin la posibilidad de descubrir su talento. Por tanto, creo que es necesario hablar de una manera clara con respecto a la llegada de la inteligencia artificial. Hay grandes manuales, hay grandes códigos éticos de cómo utilizarla. Entiendo que es una necesidad imperiosa, está cambiando nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, pero es necesario no perder de vista la necesidad de hacer mucho más humano el proceso de educación en el que estas herramientas deben de estar al servicio. No podemos generar proyectos de innovación siendo esclavos en el uso de estas tecnologías. La clave está en la manera en la que lo vayamos a usar y esto es verdaderamente fundamental. Así que creo que es una reflexión potente en la manera en la que tiene que ir bajando hacia una comunidad educativa que no puede perder el norte con respecto a lo que sí y a lo que no implementa. Hay mucha prisa por querer saber cómo estos nuevos juguetes llegan a nuestro día a día. Hay cosas muy interesantes, hay que tener la mente muy abierta, pero no nos podemos olvidar de este gran porqué. Así que es la reflexión que os quería compartir hoy. Es una manera, pues quizás un poco romántica de hablaros de la necesidad en el que la escuela tiene que seguir
pues teniendo la cabeza alta con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo, pero cuando llegamos al aula tenemos que darnos cuenta de que lo importante está en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el desarrollo relacional de nuestros estudiantes. Y si hay tecnología que nos ayuda a que nuestra intervención sea mucho más humana, adelante. Si entorpece, pues quizás no sea el momento para ese profesor o para esta escuela, ya que me está alejando de mis estudiantes. Así que esto es lo que os quería contar y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si tenéis algo que compartir. Por aquí me están haciendo llegar algunas. Y bueno, como me quedan unos minutitos, ¿qué os parece responder algunas? A ver, por aquí me dicen, considerando la rápida evolución de la inteligencia artificial, nos preguntáis, ¿qué estrategias sugieres para que el docente pueda mantenerse actualizado y adaptarse efectivamente a las nuevas herramientas en el aula? Justo lo que estábamos diciendo. La difícil tarea de educar tiene a los profesores realmente una urgencia continua. O sea, a veces somos demasiado exigentes con la realidad en el aula en el que ya solo la atención a la diversidad obliga a un profesor en un corto espacio de tiempo pues a ser capaz de llegar a todos, llevar adelante su materia, ser innovador, ser creativo, gamificar el aula, trabajar por proyectos, entender la nueva reforma, la nueva escuela mexicana, reportar a la familia, entender que la escuela también tiene un proceso interno al cual hay que cumplir y es verdaderamente titánica la labor que hace un profesor. Profesores con capacidad de apertura son aquellos profesores que, bueno, que no dejan de aprender para poder seguir enseñando mejor, están abiertos, conectan con una red mayor de otros profesores, crear prácticas internas en el aula que permitan ir compartiendo experiencias que funcionan dentro de una misma institución, creo que podría ser una buena práctica en el que internamente romper estructuras que a veces no dan tiempo o energía a los profesores a mantenerse abiertos, creo que es fundamental para que haya cierto oxígeno y que esta innovación pues pueda ir llegando a profesores que realmente pues son cabecillas, son innovadores en ese sentido y su innovación y experiencia puede ser compartida con el resto de los docentes. Creo que ahí es donde pues, podamos inyectar más energía en los docentes que quieran seguir abiertos a la llegada de estas nuevas herramientas que quizás sí puedan integrar innovación en la escuela. Os leo otra pregunta que me estáis haciendo llegar. Dice, hablaste sobre los desafíos éticos de la IA en la educación. ¿Cómo pueden las escuelas garantizar la privacidad de los datos de los estudiantes y evitar el uso indebido de la información recopilada? Tenemos que seguir avanzando en este sentido. La protección de datos, la propiedad intelectual. Aquí en Europa se ha dado ciertos pasos que está permitiendo a las escuelas pues, trabajar desde una normativa que está permitiendo pues, dar pasos interesantes con respecto a la protección de datos, pero es un tema complejo porque el Internet y el mundo digital es amplio y no se le puede poner puertas con respecto a la huella digital que estamos haciendo. Pero sí creo, y ahí os presentaba una diapositiva de cómo ir creando una especie de manual ético interno en el que yo creo que aparte de poner normas sobre lo que sí o lo que no se debe hacer, qué datos sí o qué datos no se pueden compartir, cómo anonimizar bases de datos para que en almacenamiento local luego no sean compartidas en la nube y se puedan hacer muchas cosas interesantes ya para este tipo de protección de datos de nuestros chicos. Sí creo que hay que empezar primero a formarnos con respecto a la ética del uso de las tecnologías y segundo, ir creando conciencia interna sobre conceptos como integridad, plagio, uso correcto de las fuentes, con respecto a la manera en la que nuestros chicos se relacionan con la información y tienen que ir creciendo en este tipo de conciencias. Por tanto, crear un comité interno para que a partir de un manual básico de integridad y ética en el uso de la IA o de las tecnologías, creo que podría ser pues, un discurso que empieza a normalizarse en las instituciones y nuestros chicos empiecen pues, a hablar de conceptos que creo que son verdaderamente fundamentales. Y la última, y termino porque nos vamos, dice, ¿cómo podemos asegurar que la IA se utilice como herramienta complementaria y no como sustituto del papel crucial del educador en el proceso educativo? Pues no lo sé, la verdad es que no sé cómo podríamos hacerlo. Lo que sí creo es que si el propósito está en un uso mayor donde verdaderamente las tecnologías o las herramientas se conviertan en vehículos, ahí vamos a poder utilizarla como apoyo, como apalancamiento para desarrollar pensamiento. Pero si lo único que hacemos es sustituir una cosa por otra para seguir haciendo lo mismo, si seguimos trabajando, poniendo el objetivo de aprendizaje en elementos de orden inferior y no estamos utilizando estas herramientas para poder diversificar el aula, mejorar los espacios de aprendizaje, la IA pues para poner al niño
a trabajar desde un complemento que te pueda ofrecer un chatbot a la hora de preparar nuevas ideas, un proyecto de investigación. Si no somos capaces de darnos cuenta de cómo esta ventana al mundo que te ofrece la tecnología ayuda a atender también las diferentes inquietudes, realidades, la posibilidad de conectar el aula con lo que está sucediendo, si no tenemos esa mirada conectada verdaderamente con el mundo actual, creo que ahí pues lo único que haremos es gastarnos un presupuesto para sustituir un esfuerzo tremendo para cambiar los continentes sobre los que las escuelas se construyen, pero si verdaderamente en el uso no hay una transformación real sobre lo que le pedimos al niño, sobre lo que le preguntamos y sobre lo que él nos responde apoyado en esta tecnología, pues no habrá cambio. Tenemos que seguir haciendo camino, hay muchas escuelas haciendo cosas muy interesantes, cambiando el foco, poniendo al niño al centro, tecnologías, metodologías didácticas, todas pivotando en torno al niño, es donde están empezando a encontrar grandes bondades. Si nuestro propósito sigue siendo el acceso a la universidad, una prueba estandarizada, pues ahí no hay cambio. Si nuestro objetivo sigue siendo llenar nuestras aulas y que los papás paguen su matrícula o su pensión, pues ahí no hay cambio. Pero si en el aula dejamos de lado esas medidas estandarizadas que no miden la calidad de un centro educativo y empezamos a trabajar con mucha más tranquilidad en un proceso que dura 15 años, porque los niños entran en las escuelas muy pequeñitos, con 2, 3 años de edad, y salen listos con 18 años, tenemos 15 años para construir cosas muy interesantes en el que si trabajáramos con mucha más tranquilidad, con una mirada más de proyecto, no que cada profesor esté únicamente mirando el año en el que le toca, quizás ahí podríamos hacer cosas mucho más interesantes en una relajación mucho mayor, donde hay que pedirle a la Secretaría de Educación que verdaderamente respete el derecho de la autonomía, que tiene un centro y que aparece pues bien redactado en la nueva escuela mexicana, la tranquilidad de los directivos en la manera en la que los profesores de aula puedan estar bien formados para elegir bien las herramientas, el compromiso y el ADN real con respecto al gen del educador que tiene que haber en una escuela, pues quizás ahí podamos ir dando pasos. Es complejo, es difícil, hay muchas dificultades en el camino, hay palos en la rueda, pero creo que desde esta mirada, la llegada de estas tecnologías, lo que tiene que venir es a posibilitar la manera en la que yo mejoro la calidad de relación que hago con cada uno de mis estudiantes. Ya luego veremos si aprenden matemáticas, si aprenden a leer más o menos rápido, o si van mejorando su falta de ortografía, pero si no hay una relación sana, todo lo demás es inerte y estéril. Así que hasta aquí os cuento, hay mucho de lo que seguir hablando y para cada elemento hay algo en concreto que nos permitiera definir el cómo, pero os quería hablar de por qué y creo que cuando reflexionamos sobre el por qué, el cómo, pues debemos de resolverlo entre todas. Así que os agradezco una vez más la invitación al Congreso. Espero que esta reflexión, junto con las de los demás compañeros, os permitan pues, seguir abiertos, seguir aprendiendo, seguir encontrando maneras para llegar al aula y seguir pues, mejorando la calidad del aprendizaje de vuestros chicos. Deseo un final de curso para los que estáis ya casi que terminando, ya en estos 2 meses, sobre todo aquí en México y en España, para que podáis terminar también el año escolar con garantías, con positivismo y que cuando nos volvamos a encontrar, pues felices de juntos seguir en esta apasionante aventura de reinventar y remejorar las escuelas de este nuevo siglo. Así que un abrazo enorme a toda la familia Westford, a Silvia, a todo el equipo educativo. Les mando desde aquí un abrazo y un beso cariñoso y espero que muy pronto nos podamos seguir viendo para compartir grandes reflexiones. Chao familia, os veo muy pronto. Gracias.